Flor y Canto presenta. Número 304 del compendio del Catecismo. ¿Qué pecados deben confesarse? Se deben de confesar todos los pecados graves, aún no confesados, que se recuerden después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Bueno, yo sé que hoy en día pues, es muy frecuente que se planteen dudas como las siguientes. ¿Por qué tengo que confesar yo mis pecados a un hombre? ¿Por qué no me puedo confesar directamente con Dios? Esto lo habéis oído, ¿eh? Bueno, es una broma, porque soy consciente de que esto lo hemos escuchado muchas veces. Yo ya me confieso yo con Dios, ¿no? Bueno, tal cosa, la verdad es que, como os podéis imaginar, tendría una respuesta, una primera respuesta bastante obvia, ¿no? Bueno, eso mismo podríamos decirlo de todo el resto de los sacramentos. Si uno dice, ya me confieso yo con Dios, no necesito, bueno, podría decir lo mismo, ya me bautizo yo mismo, ¿eh? Ya me bautizo yo mismo, o yo doy a mí mismo el sacramento de la confirmación, o, bueno, es que los sacramentos tienen una mediación ministerial, es que todos los sacramentos tienen un ministerio sacerdotal que está administrando esos sacramentos. Eso, una primera forma de responder. Decir, ya me confieso yo con Dios, es como si uno dice, ya me bautizo yo con Dios, ¿eh? Pero en segundo lugar, fijémonos además que cuando el Señor da a los apóstoles, ¿no?, la autoridad y el poder de perdonar los pecados, les dice, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Esa autoridad para perdonar o retener los pecados supone que ese sacerdote, en nombre de Jesucristo, tiene que hacer un discernimiento sobre si existe en esa persona un verdadero arrepentimiento o no. No se debe de dar la absolución cuando no existe ese arrepentimiento, sino más bien animar a esa persona, animarla a que siga caminando y para que tenga el verdadero arrepentimiento y pueda llegar un día a recibir el perdón de los pecados. Y para que el sacerdote pueda discernir si existe un arrepentimiento, para que él pueda perdonar o retener los pecados, obviamente tiene que él escuchar los pecados y ver no únicamente los pecados, sino cómo los manifiesta un penitente y si tiene arrepentimiento de ellos. O sea que ese confesar los pecados al sacerdote es porque él representa a Dios y además ha recibido la encomienda de discernir nuestro arrepentimiento. Obviamente, dice este punto 304, se confiesan, tenemos la obligación, ¿no?, en el sacramento de la confesión de confesar todos los pecados graves cometidos desde nuestra última confesión. Desde la última confesión, confesar todos los pecados graves. Dice explícitamente, ¿no?, también que es el único modo ordinario de obtener el perdón de los pecados. Claro que pueden existir modos extraordinarios, que una persona pues, puede también en un momento último de su vida tener un acto de contrición y no tiene la posibilidad de confesarse, y en ese acto de contrición pues, y después de haberlo tenido muere, puede recibir el perdón de los pecados, porque bueno, pues en ese momento no tuvo el sacramento de la confesión como modo ordinario de confesarse, pero aquí estamos hablando del modo ordinario, del modo ordinario. Claro, enseguida suele brotar otra duda, ¿no? Bueno, confesar todos los pecados mortales, todos los pecados graves, y si no me acuerdo de uno, si se me olvida uno, eso también yo creo que más de una ocasión nos ha venido a la mente. Entonces, fijaros, hay un decreto del Concilio de Trento que dice lo siguiente: cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que no recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Fijaros cómo lo dice. Cuando uno se ha esforzado en manifestar pues, todos sus pecados graves, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados, incluso los que no recuerdan también. Esto forma parte
de un decreto del Concilio de Trento. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Pero sin embargo luego dice, fijaros, eso es muy distinto que alguien, pues un pecado lo haya olvidado en esa manifestación, sobre todo cuando una persona igual hacía mucho tiempo que no se confesaba, o son muchos los pecados que ha cometido y algunos se le pueden olvidar, y dice el Concilio de Trento que Dios le perdona todos sus pecados cuando ha visto la buena voluntad de querer presentar su vida tal y como está delante de Dios, pero sin embargo hay que distinguir esto de quien voluntariamente oculta su vida. Dice: quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Es decir, quien está ocultando parte de su vida, en realidad, ni siquiera los pecados que está manifestando tampoco le están siendo perdonados, porque obviamente no está teniendo la disposición de apertura de corazón que tiene, ¿no? Y luego pone una cita de San Jerónimo. En este decreto del Concilio de Trento cita a San Jerónimo y dice: porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, ¿cómo le va a curar el médico? Es una cita de San Jerónimo que recoge el Concilio de Trento. Con lo cual, transparencia. O sea, el momento de presentarnos delante de Dios, tenemos que vivir la santa transparencia. A veces el demonio en esos momentos juega con nosotros a través de la vergüenza. Pero en realidad, vergüenza debíamos de haber tenido en el momento que cometimos el pecado, en el momento en que lo manifestamos. Hay que desenmascarar, ¿no?, esas tentaciones de vergüenza absolutas, ¿no?, absurdas, quiere decir, que nos impiden vivir en plenitud ese sacramento del encuentro, que es verdaderamente regenerador. Solamente cuando el corazón se abre de par en par es cuando puede gozar del don de la misericordia. Se sufre innecesariamente, absurdamente, de una manera tonta, ¿no?, cuando vamos al sacramento de la confesión y en ese momento, por no abrir nuestro corazón de par en par, luego estamos sufriendo por no haber recibido el don del perdón de Dios en su plenitud. Que Dios nos dé, ¿no?, el corazón sencillo de los niños. Recuerdo haberle escuchado al Papa Francisco en una catequesis en Santa Marta, en una ocasión, como él hablaba, de que teníamos que aprender de los niños, de su sencillez y de su inocencia en cuando nos acusábamos de los pecados. Como cuando un niño tiene esa manera tan abierta y frontal de decir lo que ha pasado en su vida y nos conmueve su inocencia.